En este vídeo voy a hablar de algo que me han pedido bastante, que es cómo facturarle a los propietarios por tus servicios de gestionar los alquileres de su propiedad. Vamos a ver un par de maneras y algunas distinciones. Os voy a decir cómo lo suelo hacer yo, pero además de eso voy a hablar de otras cosillas como de la tarifa de limpieza que hay que cobrarle a los inquilinos, los dos modelos de comisión que tiene Airbnb, cómo explicarle a los propietarios tu sistema de cobro o comisión y qué cosas decirle al propietario para que tenga en cuenta si va a hablar con otras agencias aparte de ti. Además de las dos maneras que se puede hacer en relación a los cobros de los alquileres, que es principalmente que tú como gestor recibas todos esos cobros y luego le liquides al propietario, o que el propietario vaya recibiendo esos cobros y que luego te pague a ti por tu comisión. Entonces, lo primero, cuánto cobrar, cómo se suele hacer, etcétera. Normalmente el gestor cobra un porcentaje del precio por el cual se alquile la propiedad. Además, tiene que cobrar una tarifa de limpieza por reserva que se suele cobrar aparte al huésped. Entonces, este porcentaje que se suele cobrar, por lo que yo he visto en mi zona de otras agencias y lo que yo cobro, suele rondar entre un 20 y un 25% de lo que es el bruto del alquiler. O sea, que si un huésped paga por Airbnb, por ejemplo, 1.000 euros para estar una semana, de esos 1.000 euros, Airbnb aplicará su comisión y tú como gestor también se lo aplicarás a ese importe, al mismo. La otra manera de hacerlo, que también he visto agencias que lo hacen así, es aplicando el porcentaje tuyo como gestor a lo que queda después de que Airbnb haya cogió su comisión. O sea que si se alquila por 1.000 euros, digamos que Airbnb se cobra 150, quedan 850 y a eso le aplicarías tu porcentaje. Entonces el porcentaje evidentemente tiene que ser distinto según cómo lo hagas. Si lo haces aplicándolo al bruto o aplicándolo al neto o preneto, que me gusta decirle, ya que al final a ti como gestor de una manera u otra tienes que cobrar lo que tienes que cobrar para que te merezca la pena llevar a cabo la gestión de esa propiedad. Entonces, una manera de la cual a mí me gusta verlo, más que cuánto cobra el gestor o la plataforma exactamente, es ver el cuánto le queda neto al propietario. Y por lo que yo veo de las agencias de mi zona, cada una puede aplicar su tarifa de manera ligeramente distinta. Pero al final al propietario lo que le importa es cuánto le queda del neto. O sea, de esos 1.000 euros que ha desembolsado un huésped, ¿cuánto le llega a él o ella? Y por lo que yo he visto, suele ser que le quede al propietario entre un 60 y un 65% después de todos los gastos. En mi caso, como yo lo hago, yo cobro un 23% del bruto, o sea, de esos 1.000 euros, que luego Airbnb o Booking también se cobran su comisión aplicada a esos 1.000 euros, y en mi caso, por lo menos, al propietario le llega alrededor de un 62% de lo que ha pagado el huésped. Que bueno, no es ni muy caro ni muy barato. Ahora, si yo quisiera hacerlo de la otra manera, que es aplicándole mi porcentaje a lo que queda neto después de que Airbnb se haya cobrado su comisión, evidentemente mi porcentaje tendría que ser más alto, porque si no ganaría muy poco. Y vamos a verlo aquí con estos cuadritos que he preparado en Excel. Me voy a quitar un poco de en medio y vamos a ponerlo. Entonces, aquí vemos 4 cuadraditos, que el cuadradito 1 y 2 es las dos maneras de aplicar tu comisión, ya sea al bruto o al preneto, para que al propietario le quede un 60% al final. Entonces, como podemos ver en el cuadradito 1, el bruto son 1.000 euros. De ahí Airbnb le aplica su porcentaje a ese bruto, un 15% menos 150. Luego uno como gestor le va a aplicar esos 1.000 euros su comisión, que es un 25%, por lo que al propietario le queda 600 euros de esos 1.000, un 60%. Ahora, si miramos el cuadradito 2, es la otra manera de estructurizar tu comisión aplicada al neto, pero cambiando el porcentaje para que sea lo mismo para ti y para el propietario. O sea, de los 1.000 euros brutos que ha pagado el huésped, Airbnb se cobrará sus 150, de ahí quedan 850 que tú, para seguir cobrando esos 250, pues tu porcentaje tendrá que ser 29,41 para ser exactos. Y así al propietario le quedan esos 600 igual. Ahora vamos a mirar los dos cuadraditos de abajo, el 3 y el 4, que es básicamente lo mismo, pero haciendo que al propietario le quede un 65%. Pues empiezan con 1.000 euros brutos, Airbnb se cobra de ahí 150, tú cobras un 20% de esos 1.000 euros, que viene siendo 200, y al propietario le queda 650. Cuadradito 4, lo mismo, pero aplicándole tu comisión al preneto, digamos. 1.000 euros brutos, Airbnb 150, quedan 850.
Ahí tú le aplicas tu porcentaje y para que sigas cobrando esos 200, pues en vez del 20% tendrá que ser un 23,53. Ya tú lo redondeas como quieras, según lo que quieras cobrar, y al propietario le quedan sus 6,50. Entonces, al final, no importa tanto cómo lo estructures. Lo que hay que tener en cuenta es que tú cobres lo que tengas que cobrar para que te merezca la pena y que el propietario le llegue lo que le tenga que llegar también para que le merezca la pena alquilar la propiedad. Y yo he puesto estos números de ejemplo porque es lo que yo he visto en mi zona y lo que yo aplico. Pero bueno, mirar en vuestra zona cómo es, qué es lo que se suele cobrar de gestión y ya cuadrarlo como vosotros creáis más conveniente. Y esto viene siendo un trilema. O sea, aquí hay que tener en cuenta tres cosas. Lo que paga el huésped, lo que cobras tú y lo que le llega al propietario. Para uno poder cobrar más, de algún lado tiene que salir ese dinero. Y sale o de que el huésped pague más o de que el propietario reciba menos. Y lo mismo para el propietario. Para que quiera recibir más, pues también de ahí algún lado saldrá. O sale de tu comisión o sale del huésped pagando más. O sea, este es el trilema que tendrás que tener en cuenta. Tú tendrás que poner el precio del apartamento lo más alto por lo que se alquile, o sea, lo máximo que alguien esté dispuesto a pagar por ese apartamento. Y ya haré un vídeo de cómo yo calculo los precios que le pongo a cada apartamento, creo que te puede servir. En el pasado yo he usado las herramientas tipo AirDNA, Dynamic Pricing y todo eso que te calcula el precio, pero a mí no me han convencido, entonces yo lo calculo manualmente. Pero bueno, volviendo al trilema, que el apartamento esté a lo máximo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Que tú cobres lo necesario que haga, que te merezca la pena gestionar ese apartamento y que al propietario le llegue también lo que le tenga que llegar para que le merezca la pena hacer todo esto. Y ahora voy a hablar un momento sobre la tarifa de limpieza, que como seguramente ya sabrás, esto es esencial que como gestor lo cobres, ya que como no lo hagas y estés pagando de tu porcentaje la lavandería y limpieza, te va a costar mucho ganar dinero. Y como ya sabéis, esto se aplica un precio fijo por estancia que independientemente del tiempo que esté el inquilino, si está 10 días, una semana, 3 días o 5, siempre va a ser el mismo importe. ¿Y qué importe tiene que ser ese? Pues tienes que calcular lo que te cuesta hacer la lavandería más lo que hay que pagarle a la persona que haga la limpieza. Si la limpieza la estás haciendo tú, pues igualmente tendrás que cobrar por esa limpieza aparte de tu porcentaje, ¿no? Aunque no te esté costando dinero. O si tienes personal de limpieza contratado, que tú le pagas un fijo al mes, pues también la parte proporcional de ese sueldo, digamos. Yo voy a poner el ejemplo del tipo de apartamento que yo más tengo, que son de 2 habitaciones, con su cama doble y 2 individuales. Tengo varios así. En estos apartamentos, la lavandería de sábanas y toallas tengo que pagar 30 euros. Y a la persona que limpia le tengo que pagar entre 35 y 40 euros. En mi caso tengo personal de limpieza contratado que cobran un sueldo fijo al mes, pero bueno, eso viene siendo lo lógico que se suele cobrar aquí en mi zona y que sería la parte proporcional. Entonces, mis gastos de limpieza y lavandería vienen siendo entre 65 y 70 euros. Por lo que yo en Airbnb no puedo poner ese importe porque Airbnb también cobra de la tarifa de limpieza. Así que yo realmente tengo que poner que la tarifa de limpieza es 77 euros, que bueno, redondeo a 80, para que cuando Airbnb se cobre su comisión de esos 80, a mí me lleguen esos 65, 70. Y la tarifa de limpieza es esencial y que sea así, que calcules la lavandería según el número de camas, toallas, etcétera, y lo que suele costar la limpieza de ese apartamento. Y bueno, ahora hablar de los sistemas de cobros, de que si van a tu cuenta del gestor y luego tú los liquidas al propietario o el propietario recibe esos cobros y luego te tiene que pagar a ti tu comisión. Yo principalmente lo hago que yo recibo todos los cobros de todas las propiedades que gestiono. Luego me cobro mi comisión de ahí y le transfiero al propietario al final de mes por todos los alquileres que ha habido en ese mes. Luego, la otra manera es que todos esos cobros vayan a cada propietario de que tú gestiones la vivienda, que tanto en Airbnb como en Booking se puede hacer, según la propiedad, que ese cobro vaya a una cuenta en específico. Entonces, el propietario recibirá ese pago y luego tú le tendrás que decir cuánto te tiene que transferir a ti o pagar, que ahora os voy a enseñar el cuadrito o el Excel que yo hago con las reservas de ese mes, el importe, comisiones, etcétera. Pero independientemente del método que hagas, igualmente por tu servicio, por tu comisión, debe de existir una factura. O sea, tú tienes que emitir una factura por lo que tú cobras. Aunque sea que tú hayas recibido los cobros, ya tienes el dinero. Igualmente, ese ingreso lo tienes que justificar
y al propietario le hará falta también tu factura para poder deducírselo en sus impuestos. Y si lo haces de la otra forma, pues también tendrás que mandarle la factura al propietario para que te pague, o aunque lo hagas con un Excel, tendrás que también mandarle la factura. O sea, la factura debe de existir. Y bueno, os voy a enseñar el cuadradito, el Excel que yo suelo hacer. Me he quitado en medio. Entonces aquí vemos. Yo esto lo suelo hacer durante la primera semana del mes siguiente de las reservas. O sea, si este cuadradito es por las reservas de julio, pues yo lo emitiría durante la primera semana de agosto. Y aquí podemos ver que he tenido 3 reservas en este mes. Ahí pone la fecha de entrada de cada uno, de salida, el número de noches y el bruto, o sea, lo que ha pagado el huésped. Pero eso es sin la tarifa de limpieza. Eso va independiente. La tarifa de limpieza no se incluye en esto. Esto va directamente para ti, para pagar los gastos de limpieza. El bruto, ahí lo que se cobra a la plataforma, Airbnb, Booking o lo que sea. Siguiente columna con mi comisión por la gestión y al final lo que le queda al propietario, el preneto, después de las 2 comisiones. Y bueno, luego al final pues le hago un totalizado de cuánto ha sido el bruto de ese mes, cuánto ha sido el total de plataforma, cuánto ha sido el total mío y el preneto. Y ya te digo, sea la manera que sea en los cobros a quién va, igualmente deberías de hacer algo así para que esté claro, para que sepa cuándo te tiene que pagar, solo que si los pagos van para el propietario le tendrás que cobrar también la tarifa de limpieza que se ha ido para su cuenta y tiene que ser para ti. Ahora me quedan 2 temas de los que hablar. Primero, el modelo de comisión que se cobra Airbnb, que puede ser de 2 maneras. Tú pones un precio, 1.000 euros por ejemplo. De esos 1.000 euros, si alguien te lo reserva, Airbnb te va a cobrar un 3%, pero Airbnb le ha añadido encima de ello la comisión suya de Airbnb al inquilino aparte. O sea que si tú pones 1.000 euros, el inquilino va a ver 1.120 o lo que sea el porcentaje que le aplican. Eso es uno. Luego, una vez que tú eres gestor de viviendas, tienes Airbnb conectado con un programa de gestión o un channel manager, que ya haré un vídeo sobre las funciones de estos softwares, las principales que te hacen falta, etcétera, pues Airbnb ofrece otro modelo de comisión que es que no le añade comisión encima al precio que tú pongas, pero cobra un 15% de todo el bruto. Y a priori uno podrá pensar que es una diferencia abismal y que evidentemente que solo cobren un 3% de esos 1.000 es mejor que cobren un 15%. Y no exactamente, porque al final es lo mismo. Antes que he hablado del trilema, que el precio al que tú pones el apartamento tiene que ser lo máximo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Entonces, si el precio máximo que alguien está dispuesto a pagar por ese apartamento son 1.000 euros, a la persona que va a reservarlo le da igual que sean 1.000 euros sin la comisión de Airbnb encima o que sean 900 más 100 de la comisión de Airbnb, por poner un ejemplo. Al inquilino eso le da igual, va a pagar lo que va a pagar, le da igual cómo esté estructurizado. Ahora, si tú pones un apartamento en 1.000 euros, que más la comisión de Airbnb se pone en 1.120 y así se reserva, pues ya sabes que el precio máximo que alguien está dispuesto a pagar es 1.120, con el otro modelo de comisión, todo el 15% del total, pues lo pones a 1.120, que se cobren de ahí y al final va a ser lo mismo. No sé si me estoy explicando bien, pero de una manera u otra volvemos a lo del trilema. Hay que poner el precio más alto que alguien esté dispuesto a pagar, que tú te cobres lo que tienes que cobrar para que te merezca la pena y que al propietario le llegue también lo que le tenga que llegar para que le merezca la pena. Y al final va a ser lo mismo, tiene que ser lo mismo lo que paga el huésped de una manera u otra, lo que recibes tú y lo que recibe el propietario. Y esto es algo que le deberías de explicar al propietario cuando quedes con él o ella para informarle sobre tu gestión. Además de ello, otra cosita que es el último tema del que voy a hablar y es un modelo de cobrar por gestión que a mí no me gusta mucho, creo que no es muy transparente o directo, pero que yo he visto que otras agencias lo hacen así y que cuando he quedado con un propietario para hablarle de mis servicios, me ha estado diciendo que ha estado hablando con otras agencias y me han dicho que ha estado hablando con una agencia que lo hace así y yo le he tenido que explicar realmente lo que está haciendo. Y estos son agencias que dicen que su porcentaje es muy bajo. Dicen, mi porcentaje es un 10%, pero lo que hacen es que ponen una tarifa de limpieza muy alta. O sea, y luego el precio de alquiler lo ponen bajo para que se alquile más. Por ejemplo, lo voy a explicar. Estamos hablando de un apartamento que 1.000 euros es lo que está dispuesto alguien a pagar. Entonces, una agencia que tiene este sistema de gestión, digamos que pondría el apartamento a 800 euros más 200 euros de limpieza. Ahí
están los 1.000 euros. Luego, esta agencia le dice al propietario que cobra un 10%, pero porque se está llevando esos 200 de la limpieza más que se va a cobrar 80 euros. Y al final al propietario le está quedando menos porque el bruto viene siendo 800, que de ahí se cobrará la comisión Airbnb y también esta agencia, que aunque sea un 10%, es de un importe muy bajo y puede que quede menos al propietario, o pueden estructurizarlo de manera que sea lo mismo, que también el propietario reciba sus 600 o 650 o lo que sea, solo que a priori parece que cobran menos, que si un propietario está hablando con varias agencias, hablan con una que lo estructuriza así, escucha un 10%, puede parecer más de la mitad de lo que cobro yo, pero que al final viene siendo lo mismo. Y si queréis usar esa estructura, pues muy bien, y si funciona y va bien, perfecto. Yo siempre me gusta ser directo y claro, especificarlo desde un principio. Cuando hablo con los propietarios le digo claramente lo que es la comisión y qué porcentaje le va a llegar, le hago hincapié en eso, y a veces me dicen, o sea que solo me llega un 62, yo estaba hablando con otra agencia que dice que me llega un 90% por lo que se alquile, y yo sé que es imposible tal cual como parece, porque no se puede cubrir gastos ni que te merezca la pena hacerlo haciéndolo de una manera que al propietario le llegue un 90% de lo que paga el huésped. Y bueno, me gusta explicárselo. Y lo que os quería decir es que digo de antemano claramente mi comisión y les digo, mira, si vais a hablar con otra agencia, preguntad bien sobre la comisión de la plataforma, sobre la tarifa de limpieza y sobre la comisión de esa agencia. Que os lo expliquen claramente con un ejemplo, que si paga 1.000 euros, ¿cuánto te llega a ti? Y que te lo expliquen bien. Yo le digo eso a los propietarios, para que lo tengan en cuenta y que verdaderamente comparen el precio realmente. Pero bueno, eso es todo por ahora sobre este tema. Tengo varios vídeos en mente que ya iré subiendo, pero como siempre digo, si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre lo que debo hablar, decídmelo, que estaré encantado de hablar de ello. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.